En una tarde de verano de 1996, poco después del atardecer frente a la costa de Long Island, sucedió algo impensable en este Boeing 747 mientras ascendía a su altitud de crucero. Esto eventualmente se convertiría en uno de los incidentes de aviación más estudiados, analizados y debatidos de la historia moderna, y también daría lugar a uno de los informes de investigación más exhaustivos jamás escritos. Y aún así, a pesar de la profundidad de esa investigación y la enorme cantidad de evidencia física examinada, seguiría siendo un evento rodeado de malentendidos, explicaciones incompletas y desinformación persistente. Por eso hemos decidido contarte esta historia. La historia del vuelo 800 de Trans World Airlines no solo fue un misterio inicial, también marcó un punto de inflexión. Uno que obligó a la industria de la aviación a replantear viejas suposiciones sobre el diseño y operación de los aviones. Pero para entender realmente por qué, debemos empezar mucho antes de que algo saliera mal. A primera hora de la tarde del 17 de julio de 1996, el Boeing 747 involucrado en esta historia estaba completando un vuelo transatlántico rutinario desde Atenas, Grecia, y ahora descendía hacia el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York. Todo el vuelo transcurrió sin ningún problema, sin fallas mecánicas ni fallas técnicas importantes de ningún tipo. En Grecia se llenaron todos los tanques de combustible del avión para el viaje, pero el tanque central que se usa primero ya estaba vacío. Bueno, casi vacío de todos modos. En cualquier caso, la tripulación aterrizó sin problemas en JFK y llevó la aeronave a la puerta de embarque. Y una vez allí, los pasajeros desembarcaron y comenzó el proceso de preparación, y la aeronave pronto quedó lista para su siguiente vuelo, de regreso sobre el Atlántico hacia el aeropuerto Charles de Gaulle en París, Francia. La tripulación que venía operando desde Grecia salió de la aeronave y fue reemplazada por otra, liderada por un capitán de 57 años. Él tenía aproximadamente 18.700 horas de experiencia total, incluyendo más de 5.500 horas en el Boeing 747. En el asiento derecho iba un capitán examinador de 63 años, con 17.200 horas totales y más de 4.700 en el 747. Las estaciones de ingeniero de vuelo serían ocupadas por un aprendiz y un instructor con más de 19.000 horas de vuelo combinadas, formando una tripulación muy experimentada. En la parte trasera se les unieron 212 pasajeros y 14 sobrecargos, haciendo que este vuelo estuviera un poco por encima de la mitad de su capacidad. Ahora, como parte de esta preparación en tierra, la aeronave estaba, como siempre, en el centro de una secuencia de actividades cuidadosamente coordinadas. Se intercambiaron los contenedores de equipaje debajo del fuselaje, se reabasteció el catering de cabina, las operaciones de abastecimiento de combustible estaban en marcha y el personal de mantenimiento realizó las inspecciones y acciones de servicio requeridas. Y mientras todo ese trabajo se realizaba, nada parecía diferente de los miles de operaciones en tierra que esta aeronave había hecho en su carrera hasta ese momento. Era un hermoso Boeing 747-131, rojo y blanco, registrado como November 93119, entregado nuevo a Trans World Airlines en noviembre de 1971. Para el verano de 1996 había acumulado unas 93.000 horas de vuelo y más de 16.000 ciclos de presurización, lo que refleja una larga y activa vida útil. Ahora bien, aunque había sido entregado casi 25 años antes, es importante entender que en la aviación comercial, la edad por sí sola realmente no funciona como un indicador significativo de seguridad. Los aviones grandes de categoría de transporte están diseñados para soportar décadas de operación continua, siempre y cuando reciban el mantenimiento adecuado. Para mediados de los 90, la industria ya había cambiado cómo se monitoreaban, inspeccionaban y mantenían las flotas envejecidas. El cambio se aceleró tras accidentes como la falla del fuselaje del vuelo 243 de Aloha Airlines, un evento que transformó la mentalidad de los organismos reguladores. Al poner de relieve que la fatiga estructural y la exposición ambiental podían acumularse de formas no totalmente consideradas por las suposiciones tradicionales de mantenimiento,
Por eso, este 747 seguía el programa más reciente de aeronavegabilidad continua, para garantizar que, aunque envejeciera, siguiera siendo tan apto para volar y seguro como el día en que se entregó. Aunque los elementos estructurales, con modos de falla medibles y estudiados, recibían más atención, no todos los sistemas envejecidos eran tratados igual, lo cual es importante considerar. De todos modos, mientras continuaban los preparativos para la próxima salida hacia París, los pilotos y los encargados de cargar combustible pronto coordinaron una carga de combustible de acuerdo con el plan de vuelo operacional que iban a usar. Ahora, la ruta de Nueva York a París estaba muy dentro del alcance de este Boeing 747, y como el avión iba apenas a la mitad de su capacidad, no había razón para llenar todos los tanques disponibles en este tramo en particular. Llevar combustible en exceso solo significaría peso innecesario, lo que a su vez aumentaría el consumo de combustible. Así que, en su lugar, todo el combustible necesario para el cruce del Atlántico se cargó en los tanques de las alas del 747. Esto también significaba que el tanque central, ubicado en la caja alar bajo el fuselaje, estaba casi vacío. Pero el término vacío aquí era algo engañoso. Verás, aunque no se cargó combustible utilizable en él, todavía quedaban en el tanque aproximadamente 135 kilos de combustible residual del vuelo anterior, lo que equivalía a unos 170 litros. Como el tanque central tenía casi 50.000 litros, esa cantidad era menos de 0,5% y era insuficiente para que las bombas la alcanzaran, por lo que era inutilizable. El tanque central de ala es una gran cavidad estructural integrada en la sección central del ala, ocupando casi todo el volumen de la caja alar, con un volumen interno de unos 48 metros cúbicos. Por eso, esos 170 litros residuales en el fondo del tanque formarían solo una película delgada, casi invisible, no un charco. Y tal vez algunos pequeños charcos acumulados de manera desigual a lo largo de las costillas estructurales, los largueros y los puntos bajos dentro del tanque. Desde la cabina, el tanque parecería completamente vacío. En cualquier caso, mientras el avión y su tripulación estaban en la puerta preparándose para el vuelo, se encontraron con un par de pequeñas interrupciones rutinarias. El operador de reabastecimiento enfrentó una complicación inesperada. Cuando la válvula automática de cierre volumétrico del tanque de combustible, que se supone debe detener el suministro de combustible cuando los tanques están llenos, se activó demasiado pronto y por lo tanto detuvo el suministro antes de que la cantidad requerida de combustible estuviera a bordo. El encargado de combustible resolvió el problema reiniciando el disyuntor de la válvula de cierre y completó el reabastecimiento manualmente. Y aunque los investigadores no pudieron demostrar si este evento estaba relacionado con lo que estaba a punto de suceder, pudo haber sido una señal de un problema mayor que acechaba en las sombras. Y ya que hablamos de cosas oscuras en las sombras, si has notado más correos de phishing, mensajes basura o llamadas automáticas, es muy probable que tu información personal esté siendo comprada y vendida en línea ahora mismo. Verás, empresas conocidas como corredores de datos recopilan y comercian detalles como tu correo electrónico, números de teléfono y dirección de casa, e incluso más que eso, lo cual increíblemente es completamente legal. La buena noticia es que puedes pedirles que se detengan, aunque puede tomar mucho tiempo y ser frustrante. Por eso lo dejé en manos de expertos como el patrocinador de hoy, Incogni. Incogni hará todo el trabajo pesado por ti, encontrando a todos los corredores de datos, que pueden ser muchos, y luego presentará solicitudes legales para que eliminen tu información de sus sistemas. Ahora, intentar hacer eso manualmente tomaría semanas, pero con Incogni la configuración es súper rápida y sencilla. Cuando Incogni esté activo y mantengas la suscripción, seguirá trabajando en segundo plano, monitoreando y protegiéndote constantemente. Eso ha significado mucho menos spam y llamadas automáticas, así puedo enfocarme en crear más videos como este para ustedes. Y además, Incogni también me envía actualizaciones cada semana mostrándome su progreso, y no van a creer todo el trabajo que han hecho hasta ahora. Si quieres proteger tus datos, escanea el QR o visita incogni.com Pilot y usa el código PILOT al pagar. Obtendrás un 60% de descuento en el plan anual. Está genial. Gracias, Incogni.
Regresemos al video. Después de eso, mientras aún se finalizaba el abastecimiento de combustible, el personal de TWA notó de repente que se había cargado una maleta en la bodega sin que se confirmara que su dueño estuviera a bordo, lo cual obviamente tenía que corregirse por razones de seguridad. Esto significó que la bodega de carga tuvo que ser reabierta, el equipaje identificado y luego retirado, solo para volver a ser cargado más tarde cuando la tripulación de cabina descubrió que su dueño sí había estado a bordo todo el tiempo. Esto ocurre todo el tiempo y es una medida añadida tras una tragedia. El atentado al vuelo 103 de Pan Am sobre Lockerbie ocurrido 8 años antes de este vuelo. Mientras tanto, un vehículo de servicio del aeropuerto se descompuso detrás del avión, bloqueándolo e impidiendo que fuera empujado hacia atrás. Así que la hora programada de salida pasó, con los pasajeros y la tripulación simplemente esperando a que el personal de tierra encontrara un vehículo de remolque para quitar el vehículo de servicio descompuesto del camino. Durante este tiempo, la unidad de potencia auxiliar en la cola siguió funcionando, suministrando energía eléctrica y aire sangrado a la aeronave y sus sistemas de aire acondicionado. El 747 tiene 3 unidades de aire acondicionado, y 2 de ellas, que estaban montadas debajo de la sección central del ala, habían estado funcionando continuamente durante horas para mantener la comodidad de la cabina en el calor del verano. Tiene sentido, ya que afuera hacía unos 27 grados Celsius u 82 Fahrenheit. Ahora, los packs en sí estaban diseñados para enfriar la cabina extrayendo el calor del aire sangrado del APU o de los motores antes de bombearlo a la cabina. Pero eso implicaba descargar el exceso de calor en algún lado, y parte terminaba directamente en la estructura de la aeronave. Como dije, en el Boeing 747-100, ambos packs estaban debajo de la sección central del ala y casi justo bajo el tanque central de ala, separados solo por elementos estructurales y casi sin aislamiento térmico. Esto significaba que, mientras esos packs seguían funcionando, el calor subía y calentaba gradualmente el tanque casi vacío de arriba. Lo que, a su vez, significaba que ahora estaba ocurriendo algo dentro del tanque que no era visible ni para la tripulación ni para nadie más. El poco combustible que quedaba ahora estaba en contacto con el aire exterior a través de varias ventilas diferentes. Y a medida que los packs y la temperatura ambiente empezaron a calentarlo, comenzó a mezclarse cada vez más con el aire circundante, aumentando gradualmente la concentración de vapor de combustible para avión dentro del tanque. Ahora, el vapor de combustible actúa distinto al combustible líquido. En su estado líquido, el combustible para avión es en realidad bastante difícil de encender. De hecho, el combustible Jet A temperatura ambiente apagará un fósforo encendido tan fácilmente como lo haría el agua. Pero cuando ese mismo combustible está en estado de vapor mezclado con aire y en la concentración adecuada, puede volverse altamente inflamable e incluso explosivo. Las concentraciones donde esto ocurre están en el rango de inflamabilidad. Debajo de ese rango, la mezcla es demasiado pobre para arder y por encima demasiado rica. Solo dentro de ese rango la combustión es posible. Mientras el tanque se calentaba, aumentaba la concentración de vapor, llevando la mezcla al rango inflamable. Pero en realidad eso no era un estado inusual ni siquiera inesperado. En ese momento ya se sabía que con frecuencia había vapor inflamable en los tanques de combustible de aviones comerciales. Estudios posteriores demostraron que en todos los aviones comerciales a nivel mundial, la mayoría de los tanques de combustible contienen vapores en el rango inflamable aproximadamente el 7% del tiempo, aumentando al 30% del tiempo en los tanques centrales de ala ubicados cerca del equipo de aire acondicionado. Por eso, el vapor inflamable en los tanques se veía como algo normal en los diseños convencionales de tanques de combustible y como algo que simplemente no se podía evitar. Por ello, los diseñadores de aeronaves se enfocaron en eliminar fuentes de ignición dentro y alrededor de los tanques. Esto se lograba minimizando el cableado eléctrico en los tanques y limitando el voltaje del cableado esencial que debía estar ahí. Además, se crearon rutas alternativas para descargas de rayos y se eliminaron caminos que permitían que el fuego llegara al tanque desde equipos cercanos, como las bombas de combustible. Pero para 1996, la aviación ya había visto que esta lógica no era infalible.
Más de 30 años antes, el vuelo 214 de Pan Am, un Boeing 707, se estrelló en Maryland después de que un rayo lograra entrar en un tanque de combustible lleno de vapor y provocara una explosión. Y en otro caso, en 1976, un Boeing 747 de la Fuerza Aérea Real iraní se estrelló cerca de Madrid después de que un rayo impactó un tanque de ala parcialmente vacío, causando una explosión y la falla estructural de esa ala. En total, la NTSB pudo identificar más tarde 26 casos diferentes de explosiones de tanques de combustible en aeronaves de categoría de transporte entre los años 1959 y 1996, con causas que iban desde impactos de rayos hasta explosiones de bombas, cortocircuitos y otras fallas de equipo. De vuelta a bordo del vuelo 800 de TWA, tras 79 minutos de retraso, las complicaciones en tierra se resolvieron por fin. El vehículo de servicio averiado ya había sido remolcado, dejando el área despejada, así que la aeronave finalmente recibió autorización para retroceder desde su puerta de embarque con todas las listas de verificación y procedimientos aplicables completados. Luego, los motores se encendieron en secuencia y después de un rodaje relativamente corto hacia la pista 22 derecha a las 20:19 hora local, el imponente Boeing 747 finalmente despegó, bañándose en el resplandor del sol poniente. Tras despegar, la aeronave ascendió y realizó un giro estándar a la izquierda siguiendo su ruta por la costa de Long Island. Mientras continuaba el ascenso, los pilotos realizaban sus tareas rutinarias como siempre lo hacían. El desempeño de los motores fue monitoreado, se verificaron todas las indicaciones normales de los sistemas y los pilotos se mantuvieron en estrecho contacto con el controlador aéreo, quien pronto les autorizó continuar el ascenso hasta una altitud inicial de 13.000 pies. Después de alcanzar los 13.000 pies, unos 10 minutos tras el despegue, surgió la primera pista sutil de que algo podía estar mal. La grabadora de voz de cabina captó al capitán notando una fluctuación inesperada y diciendo: «Mira ese indicador de flujo de combustible tan extraño en el número 4. ¿Ves eso?». Este comentario era sobre la indicación de flujo de combustible del motor número 4, el motor exterior del ala derecha. Los instrumentos de flujo de combustible indican la velocidad de suministro a los motores y, en condiciones normales de empuje, muestran valores muy estables y predecibles. Pueden ocurrir pequeñas fluctuaciones por diversas razones benignas y generalmente no son motivo de preocupación, salvo que se presenten junto con otras señales inusuales del motor. Al principio, nadie respondió a la observación del capitán. Ahora, obviamente, bien pudo haber habido algunas reacciones no verbales que la grabadora de voz de cabina no captó, pero nunca lo sabremos con certeza. En cualquier caso, nada más en la cabina de vuelo en ese momento sugería que algo serio estuviera ocurriendo. Los instrumentos restantes continuaban mostrando indicaciones estables y normales. En ese contexto, esa aguja fluctuante habría parecido mucho más una pequeña anomalía del sensor que la primera pista de algo mayor. Probablemente mostraba algo mucho más grande, enorme, sobre lo que los pilotos no podían hacer nada. El verdadero significado de esta indicación solo se comprende en retrospectiva. Y solo si conoces un poco más del sistema indicador de combustible en el Boeing 747 Serie 100, el sistema de indicación de cantidad de combustible, FQIS, mide el combustible en cada tanque y envía esa información a la cabina. Lo hace mediante un sistema basado en capacitancia eléctrica en vez de uno mecánico, como un flotador. Cada tanque tiene sondas largas que actúan como sensores eléctricos. Sus lecturas varían según estén en aire o combustible. Verás, el combustible para aviones y el aire tienen propiedades eléctricas muy diferentes, y al medir esas diferencias a través de varias sondas, este sistema puede determinar exactamente cuánta cantidad de combustible hay sin importar cuánto se desplace, salpique o se mueva el combustible. Obviamente, a primera vista, pasar cables eléctricos dentro de los tanques de combustible para alimentar estas sondas parecería violar la filosofía de diseño de evitar fuentes de ignición dentro de los tanques, pero este sistema en realidad fue diseñado para ser inherentemente seguro.
La idea era que, aunque hubiera una falla eléctrica en el FQIS que causara una chispa, la energía en el circuito sería insuficiente para encender los vapores de combustible. El cableado del FQIS funcionaba a muy bajo voltaje, descargando solo 0.02 milijulios cuando se requieren al menos 0.25 milijulios para encender vapores de combustible de avión. En resumen, era más de 12 veces la energía del cableado del FQIS. Parecía una solución elegante, pero tenía una trampa. Verás, no eliminaba el paso de la energía eléctrica, solo la limitaba. Esta medida de seguridad solo funcionaba si el sistema FQIS estaba totalmente y completamente aislado de cualquier fuente de alto voltaje dentro de la aeronave. Eso significaría aislar completamente el cableado y también separarlo cuidadosamente de otros cables para eliminar cualquier riesgo de un cortocircuito que pudiera crear un camino para que corrientes de alto voltaje entraran al tanque. Además, sería crucial garantizar que esas protecciones conservaran su integridad durante toda la vida útil de la aeronave. En los aviones comerciales, millas de cables eléctricos pasan agrupados en haces a través de zonas presurizadas y compartimientos de equipos. Y esos haces pueden contener circuitos que transportan niveles de energía muy diferentes. Cualquier cosa, desde este tipo de señales de sensores de baja potencia hasta líneas de suministro eléctrico de alta energía. La energía eléctrica siempre busca el camino de menor resistencia. En la arquitectura densamente cableada del avión, especialmente en los primeros Boeing 747, los circuitos se mantenían separados por aislamiento, no solo por distancia. Aunque todos veíamos los riesgos de ese enfoque, no existían regulaciones de la FAA que exigieran que el cableado para el FQIS o sistemas similares se instalara separado de otros cables. En su lugar, los fabricantes de aviones crearon sus propios estándares de separación. McDonnell Douglas exigía que los cables del FQIS estuvieran al menos a 3 pulgadas de los de mayor voltaje, pero Boeing no lo requería. En muchos modelos de Boeing, el cableado del FQIS se agrupaba con cables de alto voltaje en varias partes de la aeronave. Y para empeorar aún más las cosas, había muchos factores que podían aumentar el riesgo de que ocurrieran cortocircuitos en primer lugar y por lo tanto permitir que este tipo de saltos de energía sucedieran entre los cables. Con el tiempo, los materiales de aislamiento sufrían esfuerzos mecánicos y térmicos. Los recubrimientos se desgastan y agrietan, y los haces de cables pueden alterarse o moverse durante mantenimiento, reparaciones y actualizaciones. Ahora, en muchos casos, en ese entonces, ese deterioro pasaba desapercibido, ya que esos haces de cables a menudo estaban ubicados en lugares a los que era difícil o incluso imposible acceder para el personal de mantenimiento. En los años 90, las inspecciones de cableado eran visuales y se enfocaban en daños evidentes. Esto implicaba que problemas menos evidentes, como el envejecimiento o la contaminación en los haces, podían pasarse por alto incluso en zonas accesibles para los inspectores. Probablemente debido a estas deficiencias, los reportes de dificultades en servicio presentados ante la FAA mostraban que las anomalías eléctricas, los problemas intermitentes y los comportamientos inexplicables de los sistemas eran bastante comunes en aeronaves envejecidas en ese tiempo. Luego, después de que ocurriera todo esto, los investigadores revisarían 26 aviones comerciales de diferentes tipos y edades para evaluar su cableado. Al hacer eso, hallaron que casi todas las aeronaves, incluso las casi nuevas, tenían problemas graves. Se hallaron virutas de metal, probablemente dejadas tras el mantenimiento en varios conjuntos de cables y conectores. El daño menor en el aislamiento era algo común y, en varias de las aeronaves seleccionadas al azar, en este estudio, los investigadores hallaron que los cables habían hecho arco eléctrico o se incendiaron y derritieron juntos, pero se autoextinguieron sin ser notados. Seguro notas el problema aquí. Si los tanques tenían vapor inflamable y la única protección era excluir fuentes de ignición, pero esto no se garantizaba, entonces no había garantía alguna. La historia ya lo había demostrado.
En 1990, un Boeing 737 de Philippine Airlines estaba en la puerta de embarque en Manila, listo para salir. Todos los pasajeros ya habían abordado y sus sistemas funcionaban con normalidad cuando ocurrió una falla eléctrica en el tanque central de combustible. Los investigadores pensaron que el cable dañado del FQIS pudo haber permitido que la electricidad llegara a un interruptor de flotador defectuoso, causando arco eléctrico o sobrecalentamiento. En ese momento, el tanque central tenía vapor de combustible inflamable, por lo que el arco eléctrico probablemente lo encendió. La explosión resultante destrozó la estructura del tanque mientras la aeronave retrocedía de la puerta de embarque, causando 8 muertos y 82 heridos. Ese accidente por sí solo demostró la vulnerabilidad clave de la filosofía de diseño de los tanques de combustible: excluir todas las fuentes de ignición el 100% del tiempo era imposible. Los tanques de combustible no son inmunes. En cambio, son lo que llamamos entornos gestionados, lo que significa que su seguridad no depende de eliminar los peligros por completo, sino de controlar cuidadosamente las condiciones bajo las cuales esos peligros podrían volverse peligrosos. Cuando el vuelo 800 de TWA salió de Nueva York, eso aún no se hacía bien. De vuelta a bordo del 747, hoy sabemos que el tanque central del ala contenía una mezcla de vapores inflamables mientras la aeronave operaba. El cableado eléctrico mostraba décadas de uso, con aislamiento envejecido, enrutamiento, proximidad y contaminación. Ninguna de esas condiciones por sí sola causaba una catástrofe, pero juntas formaban un sistema que operaba en márgenes muy estrechos, como los agujeros que se abrían en las rebanadas de queso suizo del famoso modelo de riesgo del Dr. Reason. Y esta es quizás la distinción más importante que hay que entender sobre lo que estaba a punto de sucederle al vuelo 800. No surgió de una improbable cadena de eventos, ni de un mecanismo misterioso o sin precedentes. No, en cambio, provino de la interacción de varias condiciones subyacentes que, por sí solas, eran bastante comunes en ese momento. Por varias razones, los investigadores concluyeron después que el evento inicial casi seguro fue un cortocircuito en el cableado del sistema indicador de cantidad de combustible. Se halló evidencia de arco eléctrico en cables del generador de alta potencia del ala izquierda, agrupados con el cableado del sistema indicador de cantidad de combustible e interconectados con los circuitos del tanque central. También se encontró daño adicional por arco eléctrico en cables ubicados en un área que previamente había sido sometida a reparaciones estructurales tras la ruptura de un tanque de agua, donde la actividad de mantenimiento había alterado los haces de cables existentes. Había virutas de metal a unos centímetros de donde faltaba un haz de cables que conectaba el sistema indicador de combustible del tanque central del ala. Eso también estaba en una zona del avión vinculada a reportes recientes de filtraciones de agua, lo que pudo causar cortocircuitos. En otra área, el cableado del sistema indicador de cantidad de combustible del tanque central del ala había sido enrutado junto con otros cables de alta energía que suministraban iluminación a la estación de sobrecargos de la cubierta superior. Ese cableado también compartía el haz con circuitos del indicador de flujo de combustible del motor 4 y la grabadora de voz de cabina. Como gran parte del cableado no se recuperó o estaba muy dañado, los investigadores no pudieron identificar el origen exacto del cortocircuito. En su lugar, reconocieron que podría haber habido muchos lugares donde pudo haber ocurrido, cualquiera de los cuales podría haber permitido que una energía eléctrica mayor a la prevista entrara en el cableado que iba directamente al tanque de combustible. Sin embargo, según el diseño del sistema, esa energía aún debería haber sido incapaz de provocar una ignición. Así que a esta historia le faltaba un último ingrediente: algún tipo de mecanismo capaz de liberar esa energía extra dentro del tanque en forma de chispa. Y ese mecanismo bien pudo haber sido algo conocido como depósitos de sulfuro de plata. Verás, las grietas en el aislamiento del cableado pueden exponer los conductores a los químicos que los rodean, los cuales pueden reaccionar con el propio conductor para producir compuestos químicos que alteran sutilmente su comportamiento eléctrico.
En este caso, el cableado de cobre recubierto de plata, común en los sistemas eléctricos de esta aeronave, ya se había encontrado que reaccionaba con el azufre del combustible de avión si los conductores llegaban a estar expuestos a ese combustible dentro de los tanques. Esto puede causar capas de contaminación de sulfuro de plata, cuyas propiedades difieren mucho de los conductores metálicos limpios. Verás, el sulfuro de plata es semiconductor y baja la resistencia eléctrica, lo que incrementa el riesgo de arcos eléctricos entre conductores expuestos. Este tipo de contaminación usualmente pasaba desapercibida en las inspecciones rutinarias de los tanques de combustible. La contaminación de sulfuro de plata disminuiría si los conductores expuestos recibieran más combustible, pero como el tanque central se llenaba menos, cualquier contaminante empeoraba ahí. Las inspecciones mostraron que los depósitos de sulfuro de plata eran comunes en el cableado FQIS de toda la flota comercial. Pero Boeing no había identificado eso previamente como un problema grave de seguridad. Se veía como una molestia que podía dar lecturas incorrectas en el indicador de combustible. Y los investigadores llegarían a creer más tarde que este sulfuro de plata probablemente era la última pieza del rompecabezas. La forma en que una corriente excesiva en el cableado del FQIS podía crear un arco que liberaba energía suficiente para encender la mezcla inflamable del tanque, como una bujía. Y así, con todos estos factores presentes, mientras este enorme 747 seguía volando en la tarde que oscurecía, en algún lugar dentro de su enorme red eléctrica se produjo un cortocircuito. Como mencioné, nunca se halló el cable que causó todo, pero sabemos que probablemente ocurrió en ese momento porque el cortocircuito dejó rastros. Mientras el vuelo 800 ascendía pasando los 13.000 pies, la grabadora de voz de cabina captó dos caídas repentinas en el ruido eléctrico de fondo, consistentes con una interrupción de energía en el circuito cerca del cableado de la grabadora de voz de cabina. Recuerda, esto estaba en el mismo conjunto de cables que el cableado del FQIS. Como mencioné, ese conjunto incluía cables para la iluminación de cabina de alta potencia y el cableado del indicador de flujo de combustible número 4. Recuerda, era el mismo que el capitán había visto dando lecturas extrañas segundos antes. Probablemente el cortocircuito involucró un cable de mayor potencia y uno del FQIS, transmitiendo una oleada eléctrica al FQIS que superó por mucho los niveles bajos de energía previstos en el diseño del sistema. El pico de voltaje viajó por rutas no previstas y llegó al tanque de combustible del ala central antes de que cualquier interruptor automático pudiera reaccionar. En la cabina, esta sobrecarga de energía probablemente causó esa extraña lectura de flujo de combustible, pero también afectó la lectura de cantidad de combustible del tanque del ala central, haciendo que se disparara a casi 4 veces su valor real. Pero no habría habido tiempo para que los pilotos notaran eso. Y aún con ese pico, el contenido indicado en el tanque todavía podría haber sido relativamente pequeño. Pero en el tanque del ala central, las sondas y sensores ahora recibían más energía de la que fueron diseñados para soportar. En un ambiente con vapor de combustible calentado hasta la mezcla ideal por los sistemas de aire acondicionado, solo faltaba una fuente de ignición para el desastre. Y a las 20 horas, 31 minutos y 12 segundos sucedió. Un pequeño arco, una descarga breve, quizá liberada por un depósito de sulfuro de plata, inició una secuencia de eventos imparable. El vapor de combustible en el tanque central del ala se encendió y provocó una sobrepresión explosiva casi instantánea. Ahora no detonó en una gran explosión como podrías pensar. En cambio, creó algo conocido como una deflagración. Esto significaba que un frente de llama se propagaba por el tanque a velocidades subsónicas, no como una onda de choque a velocidad del sonido. Pero aunque esto era más lento que una explosión total, seguía liberando la energía almacenada en el combustible tan rápido que casi de inmediato superó la resistencia estructural del tanque. Esto también implicó que la tripulación en la cabina no tuvo tiempo de diagnosticar, reaccionar ni entender lo que pasaba. Verás, a diferencia de un recipiente de presión reforzado, el tanque central de ala no es solo una estructura hueca para combustible.
Ahora es una cavidad estructural integrada en el cajón alar. Las paredes frontal y trasera de este tanque son elementos estructurales principales que soportan carga, junto con otros largueros a lo largo del ala. Después, cruzan el espacio del tanque, esenciales para la integridad estructural de la aeronave. Mientras ocurría rápidamente este evento de sobrepresión, una viga transversal que cruzaba el tanque se desprendió con gran fuerza y cayó contra el larguero delantero, una viga clave que también forma la pared frontal del tanque. Cuando la onda de presión avanzó, el larguero delantero se volcó y golpeó los tanques de agua potable casi llenos ubicados justo delante de él. Los aplastó y al mismo tiempo se fracturó, lo que redujo drásticamente su rigidez. Sin esa rigidez, ya no pudo sostener el revestimiento del fuselaje que tenía debajo, y éste empezó a pandearse de inmediato. Ahora, el revestimiento de la aeronave, aunque está diseñado con una resistencia notable para soportar las cargas de la presurización, obtiene gran parte de esa capacidad de carga de los componentes estructurales a los que está unido. Al fallar el larguero delantero como soporte, el revestimiento inferior del fuselaje quedó vulnerable a la presión creciente del tanque de combustible, y así se rasgó formando un gran agujero. Eso provocó que el daño se extendiera aún más, porque al faltar el revestimiento del fuselaje ya no podía soportar las fuerzas de la presurización. Las partes estructurales alrededor del fuselaje quedaron sometidas a cargas descendentes para las que nunca fueron diseñadas. Por el estrés, los componentes sobre el agujero se fracturaron y se desprendieron, incluyendo la viga transversal, 3 partes del larguero delantero y una sección de la viga de quilla crítica. La viga de quilla recorre toda la longitud de la aeronave y funciona como su columna vertebral estructural, proporcionando a toda la estructura de la aeronave su rigidez longitudinal. Cuando se fracturó, resultó fatal para la integridad estructural de la aeronave. Con la columna vertebral comprometida, ya no soportaba las cargas de flexión habituales. Así que las fuerzas aerodinámicas que actuaban sobre ella se redistribuyeron de manera catastrófica, con el revestimiento del fuselaje rasgándose completamente hacia arriba y por encima de la cubierta superior, esencialmente partiendo la aeronave en 2 piezas. La parte delantera con la cabina de mando se desprendió y empezó a caer hacia el océano. Lo importante es que desde la chispa en el tanque hasta que la nariz se desprendió, pasaron solo 3 a 5 segundos, menos de lo que tardé en decir esto. Ahora, lo que hace que esta secuencia sea particularmente importante no solo son los aspectos mecánicos de la ruptura, sino también cómo los investigadores pudieron determinar más tarde cómo sucedió con una confianza extraordinaria. Tras recuperar y reconstruir los restos, los investigadores detectaron señales claras que solo podían deberse a una explosión dentro del tanque de combustible del ala central. Se encontró que el revestimiento metálico se despegó hacia afuera de las superficies del tanque en lugar de hacia adentro. Los elementos estructurales mostraron marcas de contacto por choques durante la desintegración, y el hollín y carbono se distribuyeron en las superficies internas, lo que indica combustión dentro del tanque. Estos hallazgos son importantes porque muestran evidencia distinta a la que habría si el accidente fuera causado por explosiones externas o detonaciones de alta potencia. Igual de importante que lo hallado por los investigadores fue lo que no encontraron. A pesar de análisis químicos detallados y exámenes forenses, nunca se encontró evidencia de residuos de explosivos de alta potencia en ninguna de las víctimas dentro de la aeronave. No hubo patrones de metralla de alto explosivo ni se hallaron fragmentos compatibles con un artefacto explosivo. La detonación de una bomba deja micropicaduras y decoloración características en el metal adyacente, así como residuos concentrados en los componentes cercanos, ninguno de los cuales se encontró en grandes cantidades en los restos recuperados. Se hallaron pequeños rastros de residuos explosivos en piezas individuales de 2 lugares distintos y no relacionados del avión. Como era tan poco y no seguía un patrón consistente, se descartó, pues probablemente fue transferido desde una de las embarcaciones militares del esfuerzo de recuperación.
En conjunto, toda la evidencia física descartó la posibilidad de un artefacto explosivo externo, no por su posición, sino por mecánica. De todos modos, con toda la sección de la nariz ahora desaparecida, el destrozado Boeing 747 de repente se había transformado de una máquina voladora cuidadosamente equilibrada en algo aerodinámicamente muy inestable. Verás, los aviones son aerodinámicamente estables gracias a una interacción cuidadosamente coordinada entre el estabilizador horizontal del ala y el centro de gravedad. Cuando la explosión eliminó 36.000 kilos de la parte delantera, el equilibrio de cabeceo colapsó y el avión se volvió pesado de cola, inclinándose hacia atrás. Como las alas seguían generando sustentación, la cola seguía generando fuerza descendente y los motores probablemente seguían produciendo algo de empuje. Se produjo un fuerte cabeceo hacia arriba, causado solo por la geometría de las fuerzas en la estructura del avión. El cabeceo hacia arriba, la reducción de peso y el hecho de que el avión ya ascendía al explotar hicieron que lo que quedaba del 747 siguiera ascendiendo con un ángulo aún más pronunciado. Y al mismo tiempo, el extremo abierto y ahora romo del fuselaje comenzó a generar enormes cantidades de resistencia, lo que rápidamente redujo la velocidad de la aeronave hasta acercarla a su velocidad de pérdida. El análisis de radar, simulaciones y análisis balístico mostraron que la parte restante de la aeronave probablemente subió entre 2 y 3.000 pies al convertir su energía en altitud. Finalmente llegó a casi 16.000 pies, entró en pérdida, giró a la derecha y descendió casi verticalmente hacia el mar. Y es realmente importante señalar que fue este momento el que ha causado tanta confusión después del accidente y ha contribuido a la desinformación que persiste incluso hasta el día de hoy. Los 2/3 traseros del fuselaje seguían expulsando combustible en llamas hacia el cielo, que se oscurecía mientras seguía ascendiendo en los últimos segundos antes de entrar en pérdida. Es probable que este incendio fuera visible a decenas de kilómetros. Como resultado, cientos, si no es que miles de personas presenciaron al menos una parte de esta secuencia del accidente, y muchos de ellos hasta el día de hoy creen que lo que vieron fue un misil impactando el vuelo 800 de TWA. La mayoría reportó ver una estela de luz ascendiendo antes de explotar, lo que, sin conocer todos los hechos, parece un misil impactando su objetivo. Pero eso es lo que las películas de Hollywood nos han dicho que parece un impacto de misil, no como se ve realmente. Los misiles reales se disparan desde el suelo a una velocidad increíble, con sus motores funcionando a máxima potencia durante unos segundos y luego se vuelven casi invisibles durante la mayor parte de su vuelo mientras avanzan por inercia. Los testigos de un impacto real de misil solo verían una estela cerca del suelo por unos segundos y luego una explosión en otro lugar cuando el misil alcanza su objetivo, nunca una estela de luz golpeando el avión. Y nada como eso fue visto en esta zona esa noche. Como mencioné, tampoco hubo evidencia física de impacto de misil, como la perforación generalizada del fuselaje por fragmentos de alta energía, que es lo que claramente hemos visto en aviones que realmente han sido alcanzados por misiles, como el vuelo MH17 de Malaysia Airlines o el vuelo de Azerbaijan Airlines que fue impactado en 2024. Como mencioné, todos los daños físicos señalaban un evento de sobrepresión en el tanque de combustible central, nada más. Entonces, ¿qué era esa estela de luz que la gente veía? Bueno, como probablemente ya lo has adivinado, eso probablemente era solo la parte trasera en llamas de la aeronave mientras continuaba ascendiendo después de la ruptura inicial. Cuando entró en pérdida y empezó a acelerar casi verticalmente hacia abajo, las cargas aerodinámicas aumentaron y aceleraron aún más la desintegración. Las alas se desprendieron pronto, liberando casi todo su combustible restante en el fuego que quedó atrás, y esa fue probablemente la explosión final que la mayoría de los testigos vio. Así, esto habría parecido una pequeña luz ascendiendo y luego una gran explosión. La cola también se separó y lo que quedaba de los restos desintegrándose cayó ardiendo en el océano Atlántico. 50 segundos después de la explosión, todas las piezas cayeron, completando la destrucción de ese evento catastrófico iniciado a miles de pies de altura.
Las 230 personas murieron, ya sea por la desintegración inicial o por el impacto final con el océano. Tras la tragedia, se realizó una investigación de gran escala que se convertiría en uno de los exámenes técnicos más minuciosos de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. Se desplegaron embarcaciones de recuperación, buzos, vehículos operados a distancia y sistemas de mapeo por sonar a lo largo de una vasta área del lecho marino del Atlántico. Los investigadores trabajaron meses para localizar, identificar y recuperar los restos esparcidos por la desintegración y las corrientes oceánicas. Pieza por pieza, fragmento por fragmento, los restos de la aeronave fueron levantados del fondo del océano hasta que, de manera sorprendente, casi el 98% del avión había sido recuperado. Lo impresionante de este esfuerzo no fue solo la cantidad de restos recuperados, sino lo que los investigadores hicieron con ellos. En un hangar, la aeronave fue reconstruida en forma de esqueleto, con los contornos del fuselaje cuidadosamente reensamblados a partir de miles de componentes recuperados y sus estructuras internas cartografiadas, alineadas y estudiadas. Los patrones de deformación, superficies de fractura, depósitos de hollín, restos de cableado, separaciones y marcas de quemaduras podían examinarse en su relación espacial, permitiendo rastrear cargas, presiones y trayectorias de falla, con la claridad necesaria para explicar cómo un avión comercial explotó en pleno vuelo. Cada hipótesis plausible requería evaluarse a la luz de la evidencia física, el modelado aerodinámico y la mecánica estructural. Cuando salió el informe final, casi 4 años después, la investigación ya era una de las más exhaustivas en la historia de la NTSB, por su alcance y profundidad científica. La relevancia del vuelo 800 no radica en cómo los investigadores llegaron a sus conclusiones, sino en cómo la industria de la aviación aprendió de ello. Este accidente cambió de forma fundamental la visión sobre la seguridad de los tanques de combustible, mostrando que no basta con evitar fuentes de ignición. Los reguladores ordenaron desarrollar e instalar sistemas de inertización de los tanques de combustible. Tecnologías diseñadas para bombear nitrógeno en los tanques de combustible vacíos y así evitar la formación de mezclas inflamables de aire y combustible. Para 2018 casi todos los aviones comerciales ya tenían estos sistemas nuevos. Al mismo tiempo, esta investigación aceleró cambios radicales en la filosofía de inspección del cableado, las prácticas de mantenimiento y los estándares de certificación, y demostró claramente que los sistemas eléctricos, a diferencia de muchos componentes estructurales, podían degradarse de manera invisible, pero aún así representar una amenaza de consecuencias catastróficas. El cableado, el aislamiento, los conectores, las posibles rutas de cortocircuito, los ambientes contaminados y las vulnerabilidades eléctricas pasaron a ser elementos clave para la aeronavegabilidad a largo plazo. Así que este accidente no reveló un solo defecto oculto, sino que mostró cómo condiciones comunes y generalizadas podían interactuar para reducir los márgenes de seguridad. El vuelo 800 de TWA sigue siendo un evento profundamente trágico, pero también es un gran ejemplo de cómo la aviación aprende al analizar cada falla. Este accidente es un claro ejemplo de cómo un accidente puede provocar cambios que aún influyen en la construcción, inspección y protección de los aviones modernos frente a riesgos antes ignorados. En nuestro canal hermano Mentor Now hicimos un video sobre los problemas de los nuevos Air Force One, muchos relacionados con este accidente y las nuevas regulaciones sobre separación de cables que surgieron por ello. Asegúrate de suscribirte a ambos canales si quieres ver más contenido como este y obtener explicaciones más profundas del tema. Soy Peter Hornfeld, esto es Mentor Pilot. Que tengas un gran día, hasta la próxima. Adiós.